Presentamos en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, para mí es un placer estar con ustedes. Les habla Gilberto Triana Molina y como siempre, estamos con un nuevo programa extraordinario y hoy tenemos la colaboración, primero, Luis Daza, nuestro ingeniero de sonido, y dos invitados muy especiales. El doctor Camilo Bermúdez, él es coordinador del Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses aquí en Bogotá. Y luego tenemos al doctor Freddy Alberto Garzón Villamil. Él es director de investigaciones de esta institución y además un individuo especializado en esta área, quien dicta cátedra también en esta institución. Y vamos a presentarlos. Buenos días, apreciado doctor. Mi doctor Gilberto, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Apreciado doctor, buenos días. Doctor, muy buenos días a todos los presentes y a la audiencia. Con tal salud. Bueno, entonces empezamos y voy a hacerle una pregunta, doctor Camilo Bermúdez. Ustedes están prestando una labor extraordinaria y esa labor de preparar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, para prestarle un servicio a la sociedad. Pero ese servicio que se presta a la sociedad, ¿qué producto eficaz están dándole a esa sociedad? O sea, la labor que prestan sus egresados, ¿hacia qué mercado va? Bien, primero que todo, nuestros egresados, por su formación, tienen la posibilidad de aportar al sistema de administración de justicia, no solamente desde el sector público, sino desde el sector privado. Hace 15, 20 años, cuando inician este tipo de carreras aquí en nuestro país, se enfocó especialmente a la formación de personas que pudieran llegar a ser servidores de policía judicial. Y la idea original de muchos de los aspirantes era precisamente esa, vincularse con entidades como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y algunos otros organismos que tienen estas facultades por ley. Sin embargo, a través del tiempo, pues se van identificando unos campos de acción que obviamente venían siendo desatendidos y que pues son prioritarios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el apoyo investigativo para el ejercicio del derecho de defensa. Muchos hoy por hoy ya apoyan este tipo de labores en empresas privadas, en empresas jurídicas, ¿no? Y adicionalmente, digamos que en los últimos años se ha venido abriendo un campo muy especial que trasciende incluso el mundo de la investigación criminal, sino que ya apunta hacia el sector empresarial. Entonces aquí todo el tema de los seguros, todo el tema de los servicios financieros y bancarios, en los procesos de talento humano en selección de personal, vienen ya ellos aplicando sus conocimientos, haciendo labor investigativa previa a la ocurrencia de incidentes, enfocados básicamente al tema de la prevención y digamos que muy de la mano con el tema de la seguridad. Entonces, pues vemos que hoy por hoy ha tenido un impacto importante no solamente a nivel de la institucionalidad en administración de justicia, sino a nivel de las empresas, donde han permitido mejorar la toma de decisiones, que obviamente es pues fundamental para cualquier entidad. Bueno, apreciado amigo Freddy Alberto, le voy a hacer una pregunta de investigación criminal. Cuénteme una cosa, en esta área, ¿a nivel privado se puede prestar algún servicio? Haciendo referencia a lo que acaba de comentar el doctor Camilo Bermúdez, de hecho yo pertenezco a la Agencia Nacional de Investigadores y Peritos Criminalísticos. Nosotros ya llevamos más 10 años. O sea, eres auxiliar de la justicia. Yo soy auxiliar de la justicia, salí de una institución de tipo privado, como esta es a la cual nosotros pertenecemos, como la que coordina el profesor Camilo Bermúdez,
y nosotros somos como el reflejo de toda esa, de todos esos cambios y de toda esa situación alrededor de lo que se generó en la criminalística en Colombia. Apenas cambia el sistema y se generan unos roles específicos y se abre un espacio y se crea el investigador criminalístico para la defensa, por ejemplo. Nosotros venimos de esa parte técnica, venimos trabajando en las diferentes áreas y construyendo empresa alrededor de esto, y hemos visto cada uno de esos cambios frente a, generalmente, pues lo que comentaba el profesor era, la expectativa era las entidades de policía judicial, pero se viene abriendo un campo a través del cambio del sistema penal, de la aplicación de la 906, donde nos damos cuenta de que el investigador de la defensa, que tiene su compromiso con la sociedad, tiene que estar presente en muchos aspectos frente a la prevención del delito, a la representación de víctimas y a las personas que desean ser defendidas o que tienen ese derecho de recolectar su elemento material probatorio y aportarlo en un proceso penal. O sea que ustedes les ayudan al abogado penalista para recolectar pruebas. Correcto. Y ayudar a la defensa. Correcto. Ese es un espacio mucho más amplio. O sea, el panorama frente a todos estos años, a lo que se ha planteado frente al estudio de la criminalística en Colombia, ya tiene en ese momento unos aspectos grandísimos. Entonces, digamos que nuestro campo de acción ya no es solamente el proceso penal, sino que se abre a las entidades que necesitan, por ejemplo, asegurar su información, darle seguridad a nivel informático, etcétera, prevenir eventos. O sea que en los recursos humanos ustedes pueden ayudar con la finalidad de investigar al individuo que va a ingresar a una empresa. Si tiene la capacidad, si no tiene la capacidad, si tiene antecedentes, si no tiene antecedentes y todos estos aspectos. Claro, frente a este aspecto, digamos, de la seguridad, o frente a que en una situación, en una entidad, se genere un evento donde se dé una alerta a nivel, por ejemplo, financiero, a nivel de informática, a nivel informático. Entonces, ¿cómo hace el profesional para prevenirlo y tratarlo? Porque ese elemento se puede convertir en el elemento material probatorio y necesita la persona idónea la cual maneje toda esa información, porque puede ser posteriormente, eso puede generar una denuncia y puede ser utilizado como elemento material probatorio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo genera cómo le da esa protección a esa información? ¿Cómo genera la cadena de custodia, la mismidad del elemento? ¿Sí? Entonces es necesario que ahí participe, digamos, el investigador desde la perspectiva privada. ¿Sí? Bueno, muy gentil. Bueno, yo voy a hacer... Sí, bueno, doctor Bermúdez. Aquí haciendo una pequeña ampliación de lo que planteaba aquí el doctor Freddy. Digamos que hoy por hoy incluso se ha determinado que los investigadores han entrado a jugar un papel muy importante a nivel empresarial en la medida en que han permitido mejorar los procesos de selección de personal. Entonces aquí viene todo el tema de los procesos de selección que hoy por hoy pues requieren ir un poquito más allá de los métodos tradicionales, de las pruebas psicométricas, digamos que de lo aparente, ¿no? Que se presenta en una hoja de vida, y tratar de establecer realmente quién es esa persona, porque en muchas ocasiones van a desempeñar unos roles determinantes en la empresa, o a través de ellos va a, digamos que van a tener acceso a una información que puede ser delicada para la empresa. Entonces, para prevenir eventos futuros, aquí precisamente viene el tema de los estudios de seguridad, los estudios de confiabilidad de personal, que exigen que la persona que lo realiza tenga conocimientos de investigación, porque implica análisis documental, determinación de identidad de la persona, si la persona en algún momento tiene algún tipo de antecedente, si la persona se encuentra en un entorno psicosocial que no sea el más favorable para que pueda ejercer el cargo. Entonces aquí es donde precisamente los investigadores pueden contribuir enormemente, incluso antes de que los eventos sucedan. Porque precisamente prevenir. Prevenir, claro. Eso antes lo hacía precisamente recursos humanos, y recursos humanos generalmente estaba manejado por un psicólogo especialista en el área. Exacto. Entonces, lo que se determinó pues a través de los años es que el psicólogo puede llegar hasta cierto punto, pero hay una labor que es indispensable, que es ir y verificar en terreno. Por ejemplo, la persona sí vive donde dice que es, en qué condiciones está viviendo, cuál es el entorno que lo rodea, a nivel del barrio, familia, y toda esa información se recauda a través del investigador.
Entonces aquí es donde precisamente se abre un campo enorme porque para toda empresa es fundamental saber quién está dentro, ¿no? Antes de que sucedan las cosas. Entonces digamos que a través de los años encontramos que es muy importante adelantar la labor investigativa en la ocurrencia del evento, del hecho, pero vemos que esto se puede prevenir. Y obviamente aquí es cuando digamos que nuestros investigadores comienzan a traspasar esa barrera de investigar después de investigar antes de que pasen las cosas. Bueno, es que yo estuve observando el pensum académico de la institución que usted dirige y resulta que ese pensum académico es algo similar al pensum académico de criminalística que tiene la Universidad de los Pueblos de Europa. Entonces, realmente me gustó porque si realmente se está dando el pensum académico en la forma de vida, se está sacando unos profesionales o unos técnicos que realmente están prestando un servicio extraordinario a la sociedad. Yo le felicito. Bueno, en cuanto a los retratos hablados, hablemos de los retratos hablados. ¿En qué forma podríamos identificar a un individuo que, por ejemplo, me acaba de atracar aquí en la esquina? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, digamos que el proceso ha variado mucho pues, ahorita con la tecnología. Existen una serie de herramientas ya en todas las áreas, en las áreas científicas y técnicas de la criminalística, que permite tener digamos, como un acercamiento o digamos que beneficia el desarrollo del trabajo. Ya ese aspecto de la identificación, ese aspecto de la aplicación de la morfología, de reconocer condiciones de tipo morfofisiológico, estructuralmente, no solamente en el rostro, sino pues a nivel corporal en general, de un individuo ya se puede hacer a través de herramientas. Pero hay un elemento básico que, a pesar de todas las herramientas que nosotros podamos manejar, es el ser humano. Esa es la principal condición. De ahí para allá, pues todas esas herramientas nos ayudan a apoyarnos. Hoy en día, generalmente en esos procesos, ya digamos que es a nivel de análisis de imagen digital, a nivel de elemento tecnológico. Sin dejar de lado pues los procedimientos tradicionales que puede ser el desarrollar a través de una versión, ¿sí? de lo que pudo haber percibido una persona a través de sus sentidos, llegar a formar una imagen que pueda en su momento posterior pues identificar a alguna persona. Pero ya digamos que esas identificaciones se hace ahora es a través del análisis de cámaras, de esas cámaras de seguridad. Entonces, ese reconocimiento se hace a través de la extracción de las mejores imágenes que nos pueda aportar ese video y se empieza a hacer un análisis referente a todas sus estructuras en cada una de lo que conforma, por ejemplo, su rostro, ¿sí? Entonces, que la frente, que qué tipo de nariz, que su quijada, etc. Y todo eso genera unos valores. Y ya posteriormente, si es necesario o se tiene una imagen con la que uno desee corroborar, entonces se hace un cotejo y esos valores, dependiendo del porcentaje, nos van a dar una semejanza mayor o menor. Y ahí uno puede determinar que eso no es la persona. Ah, bueno, perfecto. Y ese conocimiento sale practicándolo el egresado. Sí, claro. Ahí en la institución hay un área fuerte frente a ese manejo de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los retratos hablados. Eso bueno, sí, perfecto. Siempre ha sido tradicional. Y también en la parte tradicional, como antes se hacía, que era con el dibujo de acuerdo a lo expresado. Sí, o sea, como le digo, las herramientas vienen con el desarrollo y evolución del tiempo, y pues hay que aplicarlas porque pues digamos que la delincuencia también se va perfeccionando, ¿no es cierto? Y generalmente un paso adelante, igual que como decir en el aspecto de la dactiloscopia, ya digamos que realizar una huella de alguna manera, pues para generar una falsedad, ha cambiado mucho la metodología, pero las herramientas básicas, como decir la lupa y el ojo del investigador, eso nunca va a variar y van a estar ahí presentes. Bueno, en cuanto a la dactiloscopia, el área es muy amplia. ¿Se ve en cuántos semestres? Bien, el área de dactiloscopia en la institución lo trabajamos en 2 niveles, en 2 semestres.
Como bien lo dices, es una disciplina que realmente requiere, primero que todo, llegar a un nivel de profundidad que le permita al egresado tener un conocimiento pleno de la técnica para poder llegar en algún momento a establecer si tenemos una uniprocedencia o no entre unas huellas dactilares sometidas a cotejo. Entonces aquí es fundamental no quedarse en la superficie, es decir, en los aspectos básicos que muchas veces en algunas instituciones, en algunos programas se toca, sino realmente ir mucho más allá para que desarrolle las capacidades asociadas con el tema de la identificación, digamos, lograr el discernimiento entre unas y otras, porque cuando hablamos de dactiloscopia puede llegarse a presentar situaciones en las cuales se presenten similitudes cercanas entre dos huellas, aunque nunca van a ser iguales, ¿sí? Ya hace más de 130 años Juan Bucetich hizo los estudios, lo estableció estadísticamente y pues determinó que la probabilidad de repetición de dos huellas es prácticamente cero, es decir, tendrá que pasar varias generaciones para que se logre, digamos, desde el punto de vista estadístico, llegar a tener el número de personas para que se presente Ni siquiera en univitelinos. Exactamente, sí, ni siquiera en esos casos. Si mal no estoy, es de 1/10 a las 52, si mal no estoy, Sí, el dato es prácticamente imposible que dos personas tengan la misma huella, así sean gemelos univitelinos, eso es muy cierto, porque allí se presenta una diferenciación a nivel dactilar. Incluso, digamos que hoy en día se ha avanzado y precisamente aquí en Colombia existen los estudios al respecto en microlofoscopia, que demuestran que a nivel microscópico se presentan unas diferencias, por ejemplo, ya que lo citaba ahorita el doctor Freddy, cuando se hace, digamos, una plantación de una huella a través de un molde. Entonces, una cosa es una huella producida por la impresión directa de un dedo, y otra cosa muy diferente es cuando se hace a través de un molde, porque todo eso hoy en día, digamos que se puede realizar. Pero entonces digamos que la ciencia también va avanzando y pues en eso hay mucha tela para cortar. Por eso es que realmente no podríamos mirarlo como un tema más, sino realmente allí llegar un poquito más en profundidad para que la persona sea idónea y pueda de aquí a mañana, al momento de ejercer el trabajo, llegar y decir si es la huella o no es la huella. Porque ya que lo citamos ahorita con el tema de los procesos de contratación de personal o a nivel de los estudios que adelantan a nivel bancario, hay que establecer si la persona que en algún momento presenta la solicitud de ingreso a una institución o que hace la solicitud del crédito, si es quien dice ser, porque obviamente se pueden presentar algunas suplantaciones y esto puede derivar en algún momento en que una empresa termine vinculando a una persona que puede llegar a ser un delincuente o por lo menos un peligro para la misma, o que se otorgue unos dineros a alguien que nunca más va a responder. Eso en el mejor de los casos. Y obviamente si entramos en el mundo de la investigación criminal, de aquí puede derivarse la determinación de la responsabilidad o no de una persona en un hecho punible. Bueno, hay una cosa que voy a hacerles una pregunta porque vamos a tocar ese tema y luego tocamos otros temas más profundos en el próximo programa. Pero ahora quiero preguntarle, mi apreciado doctor Freddy, sobre la cadena de custodia. ¿Cómo se les enseña a estos jóvenes para tener el conocimiento pleno de la cadena de custodia en medicina forense? Bueno, eso es, digamos que parte de los temas básicos dentro del procedimiento del investigador. Entonces, primero se hace un acercamiento hacia las técnicas básicas de fijación del lugar de los hechos y de la generación o recolección de elemento material probatorio en su embalaje. Entonces, digamos que cada área particularmente, ¿sí?, va a tocar el tema de la mismidad del elemento y cómo la plantea, cómo debe desarrollarlo teniendo en cuenta lo que se está recolectando. Entonces hay elementos que son, digamos, que son de unas características sólidas, líquidas, etcétera, y eso genera que el procedimiento sea diferente, porque lo que se busca es la preservación del elemento. Entonces, digamos que frente al área, eso va acompañado, frente específicamente a lo de cadena de custodia, va acompañado a cada una de las áreas, porque digamos que desde la perspectiva de la documentología, el resguardo de los elementos son diferentes, a hablar de medicina forense, hablar inclusive de la situación de la psicología forense, por ejemplo, porque hay también elementos y hay que mantener la mismidad.
Entonces, todo eso, circunstancias, digamos, que pueden ser tan volátiles frente a la circunstancia del elemento, es lo que se enseña al estudiante. Y lo que uno maneja diario, ¿sí? Porque uno tiene esa responsabilidad, se convierte en un custodio de un elemento, y desde principio hasta fin, hasta que uno se sienta en un estrado y dice cuál fue su procedimiento y cómo usted garantiza que ese elemento es el mismo que usted recolectó al que en este momento está siendo en este momento pues controvertido en una audiencia pública, por ejemplo. Entonces, es un elemento fundamental dentro del procedimiento, y la base de las garantías que nosotros prestamos como investigadores se dan en eso, en la cadena de custodia. Para garantizar plenamente que la cadena de custodia ha sido única y por lo tanto no hay que no ha habido ningún el menor error. El menor error, que no ha habido peligro de que el elemento haya sido alterado. Alterado o contaminado. O contaminado, sí. Esa es la garantía que tenemos que nosotros que brindar como investigadores dentro de ese proceso. Y ese conocimiento pleno se les da ¿en cuántos semestres? Bueno, pues como bien lo decía el profesor Freddy, esto es un proceso. ¿Sí? Un estudiante ingresa en primer semestre y no tiene ni idea siquiera de cuál es el concepto. Entonces vamos evolucionando desde lo conceptual hacia lo procedimental, y obviamente se ve aplicado en los diferentes campos. Incluso dentro del programa, si tú lo revisas, tenemos un módulo de cadena de custodia porque en su momento se estableció que era determinante centralizar en algún momento del proceso de formación toda esta temática, porque esto, si bien es transversal, pues obviamente no se puede dejar como con algunas lagunas entre una y otra área, sino que los muchachos puedan identificar que existen unos aspectos que son básicos, hay unos principios, hay una finalidad clara, que obviamente ellos a través de su procedimiento tienen que garantizar. Entonces, a través de los 5 semestres, ellos van obteniendo las herramientas para que al final puedan realizar este trabajo sin ningún inconveniente. Como te digo, son 2 años y medio en los que se van abordando diferentes temáticas. En todas se va a tocar el tema de cadena de custodia, porque esto tiene que ver con todas las disciplinas de la criminalística, obviamente. Si hay elemento material probatorio, tiene que haber una garantía de la cadena de custodia. Y pues obviamente al egresar tienen ellos las herramientas para poderlo hacer dentro de un proceso judicial. Y vuelvo y repito, incluso dentro de otros ámbitos, garantizar que la información que se obtenga, que los elementos que se obtengan, la evidencia, pues cumpla con estos requisitos de cadena de custodia que pues obviamente son determinantes en nuestro campo. Que es una garantía precisamente para el ejercicio del derecho en Colombia y para que la ley realmente funcione en la forma de vida. Claro, en este momento no podemos desconocer que la Administración de Justicia, pues digamos que ya ha logrado a través de las herramientas técnicas y científicas poder llegar a un grado mucho más cercano de la verdad. Y esto solo ha sido posible a través de la demostración científica, que obviamente tiene que sustentarse pues en la cadena de custodia, porque no sacamos nada con tener, por ejemplo, unos resultados de genética que indiquen X o Y situación, sino que ese resultado realmente se obtiene con base en un procedimiento estandarizado, en un procedimiento que esté aprobado por la comunidad científica, que el manejo de los elementos sometidos a prueba haya sido el más adecuado, haya sido el mejor, incluso conforme a unos protocolos y a unas reglas previamente establecidas. Y esto obviamente lo conocen ellos, porque el investigador tiene una función dentro del proceso, pero que la tiene que continuar un perito, y por medio va a estar el transporte, el almacenamiento temporal o permanente, incluso en algunos momentos frente a unos elementos hasta la destrucción. Entonces ellos tienen que conocer perfectamente todo ese proceso para poder entender, asimilarlo y finalmente aplicarlo con total convicción. El joven egresado puede también ser auxiliar de la justicia en estas diferentes áreas. El egresado como técnico laboral en investigación judicial puede ser obviamente un técnico auxiliar de la justicia, se puede inscribir ante el Consejo Superior de la Judicatura, obviamente en ciertos campos, porque hay que entender que un técnico tiene un alcance por el nivel de cualificación, que estamos hablando de un nivel 3 o un nivel C. Entonces aquí obviamente puede llegar hasta cierto punto, porque ya en ciertas áreas que si bien él logra conocer dentro de todo lo que es la complejidad del proceso
judicial, pues obviamente no lo va a poder realizar. ¿A qué me refiero? No puede en algún momento ser auxiliar de la justicia en temas de genética, ¿cierto? No, sí, obviamente, sí. porque ya es una ciencia forense, requiere una Correcto. formación posgradual, pero obviamente sí en todo lo que es manejo de elemento material probatorio, en todo lo que es investigación de campo, sí lo puede ser. Incluso en algunas disciplinas que no las aborda la educación superior, como la dactiloscopia, la documentología, que son técnicas propias de la criminalística y que se manejan desde un nivel técnico. Y lo mismo la grafología, porque grafología en psicología se da, pero muy somero, muy elemental. Sí, pues ahí digamos que hay una discusión, ¿sí? Porque dependiendo de las personas, algunos asumen que tiene que tener una formación ya de carácter profesional, porque obviamente tiene una base psicológica, ¿cierto? Incluso de cierto tipo médico, porque algunas circunstancias de salud pueden llegar a afectar todo el tema de la escritura de la persona. Pero sí, obviamente, como tal, dentro de procesos judiciales, para determinación de la autenticidad o no de un manuscrito, allí obviamente es el técnico quien puede realizar este trabajo, dar este tipo de conceptos, porque en el momento en que está en proceso de formación, conoce todos los principios básicos de la grafología aplicado directamente a la determinación de autenticidad. Entonces, digamos que en esos aspectos obviamente sí se puede dar un concepto por parte de un técnico. Ya entra en otros temas como determinar algunas circunstancias de carácter psicológico, algún tipo de psicopatología a través de la escritura, pues obviamente ellos no tienen pero sí, ese nivel, pero sí pueden dar conceptos a nivel judicial. Sí, y el concepto técnico de que sigue ese de la firma, sigue la letra, eso es lo más importante. Sí, porque lo demás sí ya quedaría en otro campo. Exactamente. ¿Okay? Sí, señor. Claro. Bueno, muy gentil, nos acompañó hoy el doctor Camilo Bermúdez, muy gentil por haber estado con nosotros. No, doctor, un placer. Al doctor Freddy Alberto Garzón, muy gentil por haber estado con nosotros. Y gracias. El ingeniero Luis Daza en el sonido. Y los invito a que nos escuchen nuevamente en un próximo programa. Les habló Gilberto Triana Molina. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.